Hola, bienvenidos a la sesión número 9 de la materia de Derecho Mercantil. En esta ocasión veremos cómo vamos a dar cumplimiento a lo que son las obligaciones y cómo es que éstas se tienen que llevar a cabo, cómo las vamos a cumplir. En muchas ocasiones nosotros hemos visto o hemos señalado en cuanto a lo que es el pago. Sin embargo, no hemos percatado cuál es la importancia de conocer las características y cómo se puede realizar el pago para el cumplimiento de las obligaciones mercantiles. En esta unidad, en lo que es el cumplimiento de las obligaciones, en esta sesión vamos a ver cómo es que se van a dar este cumplimiento de la obligación y qué va a ser a través del pago, y vamos a ver cuáles son las características y cómo se va a dar este cumplimiento de la obligación en cuanto a lo que son las modalidades, y vamos a señalar qué va a pasar en cuanto se va a dar el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Cuando empezamos a hablar nosotros de lo que son las obligaciones, habíamos manifestado que es un acuerdo de voluntades en donde existe un vínculo jurídico con una persona llamada acreedor hacia una persona llamada deudor para que realicen determinadas obligaciones conforme lo habían pactado. Cuando estamos hablando que si ya se dio alguna obligación pactada, por lo tanto va a tener una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de que se hayan realizado estas obligaciones pactadas? Hablaremos en este caso de lo que es el pago. Señalando que el cumplimiento de las obligaciones va a ser cómo es que el deudor va a recibir la conducta debida y por lo tanto se va a satisfacer completamente los derechos del acreedor, y por lo tanto este cumplimiento de lo que es la obligación de una manera jurídica se le va a denominar pago. Este cumplimiento lo vamos a ver, o nosotros comúnmente lo conocemos, que el pago va a ser en efectivo. ¿Por qué comúnmente es en efectivo? Porque a través de las transacciones mercantiles nosotros hablamos de esta finalidad lucrativa y por lo tanto nosotros conocemos como el pago que puede ser en efectivo o en moneda. Por lo tanto vamos a ver que la palabra pago proviene de la raíz que es solutio, es decir, de un verbo denominada solvere, que significa que el pago se disuelve, es decir, que existe este vínculo jurídico que donde se ataba al deudor con el acreedor y por lo tanto al momento de efectuar este pago se va a disolver esta deuda y por lo tanto ya no existe una obligación, es decir, se extingue la obligación que ya existía entre estos sujetos. Entonces vemos que actualmente sigue existiendo esta palabra, esta institución que se ocupa en diferentes términos como lo que es solventar, solvencia, insolvencia o etcétera, todo derivado de lo que es esta raíz que es solvere, que significa disolver. Ahora, ¿cómo se puede realizar el pago? Comúnmente nosotros vemos que el pago se va a realizar entre los sujetos que quedaron obligados en el acuerdo de voluntades. Sin embargo, existen algunas otras formas en donde el pago puede ser realizado por otras personas. Vamos a ver cómo puede darse en estos casos. En primer término, podemos ver que un tercero puede realizar este pago siempre que tenga un interés en cuanto a lo que es el cumplimiento de la obligación, es decir, cuando se subrogan los derechos en lo que es la obligación, pero siempre y cuando estemos hablando de que sea por ministerio de la ley. ¿Cuándo se puede dar también este pago? Cuando hablamos de cuando no exista algún interés jurídico de manera personal para el cumplimiento de esta obligación, pero que existe un consentimiento expreso por el deudor. Es decir, le manifiesta que pague, en este caso la deuda, por voluntad propia del deudor. Y por último tenemos que aquella persona, es decir, un tercero que no tenga un interés personal en el cumplimiento de la obligación y que de una manera obre o pague ignorándolo completamente o aún así lo realice en contra de la voluntad del deudor,
se va a actualizar, es decir, se va a dar este cumplimiento de las obligaciones. ¿Por qué? Porque se está manifestando que la obligación ha quedado extinguida. Y por lo tanto aquí podemos ver una de las formas que lo que es la gestión de negocios, cuando una persona actúa en nombre de otro y en este caso sin que medie el consentimiento, pero siempre y cuando sea para beneficio, en este caso, del deudor. ¿Cómo podemos hacer este pago? La forma del pago debe consistir en que se tiene que realizar de manera íntegra esta prestación, es decir, que se tiene que hacer de manera exhaustiva, que tiene que realizarse conforme las partes lo hayan pactado, como se haya acordado desde el principio de la relación contractual. Por lo tanto, no se puede realizar pagos parciales, sino que se pueden realizar en el caso de que las partes así lo hayan convenido, porque así hayan manifestado sus intereses jurídicos. Y por lo tanto, tiene que reunirse, en este caso, las características de que la obligación ha quedado cumplida y que por lo tanto el pago tiene que manifestarse o tiene que efectuarse para que se dé completamente este círculo o lo que es el cumplimiento de las obligaciones para ambas partes. Por otro lado, tenemos que señalar que en las obligaciones que están sujetas a lo que son términos suspensivos, es decir, que se van llevando a cabo en diferentes momentos, vamos a señalar que de igual manera se tiene que pagar ya sea conforme las partes hayan pactado o en su caso hasta que se haya dado el vencimiento total de las obligaciones. ¿Y esto qué quiere decir? Que una vez que se hayan cumplido todos los términos o todos los plazos que hayan acordado las partes, tendrá que darse el cumplimiento total del pago sin que o en este caso el deudor, tenga que exigir completamente su requerimiento. Por otro lado, cuando hablamos de algunos pagos o algunas obligaciones sujetas a alguna condición suspensiva, por el simple hecho de la realización de la condición debe hacerse exigible, en este caso, la obligación, como es el caso. Si estamos hablando en un momento del contrato, de un contrato de compraventa de esperanza, es decir, que en un momento cuando algún agricultor tenga para sí las semillas y pueda venderlas, estamos hablando que se tiene que dar la condición. ¿Cuál es la condición? Que realmente se haya dado o que se haya dado la siembra, en este caso de las semillas. Entonces, por lo tanto, está sujeta a esta condición. Y al momento de que se cumpla la obligación, se tiene que hacer exigible conforme a los términos que hayan sido pactados dentro del contrato. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos que tomar en cuenta de acuerdo a lo que es el lugar donde debe efectuarse el pago? Comúnmente nosotros vemos que el lugar donde nosotros llevamos a cabo esta obligación es en el lugar donde se encuentra el deudor. Sin embargo, existen algunas excepciones para dar el cumplimiento de esta obligación. En primer lugar, es cuando nos estamos hablando o estamos induciendo a relaciones o a cuanto a prestaciones reguladas con algún bien inmueble. Cuando estamos hablando de que el lugar del pago tiene que ser en el lugar donde se encuentra este bien. Ejemplo de ello, si nosotros vamos a una tienda departamental, estamos señalando que en ese momento, cuando nos entregan la mercancía, en ese momento nosotros realizamos el pago sin que tengan que ir a nuestro domicilio a hacernos exigible esta obligación. En el caso sería de que si nosotros solicitamos vía correo electrónico o vía teléfono algún bien mueble para que sea pagada en el domicilio, estamos viendo que la obligación sí se está cumpliendo en el domicilio del deudor, pero la diferencia es que si nosotros vamos y solicitamos algún bien en una tienda específica, en un lugar en donde en ese momento me entregan la mercancía, en ese momento realizo el pago y se da cumplimiento a esa obligación. En segundo término tenemos cuando la prestación
va a consistir en una contraprestación de un contrato sinalagmático de ejecución instantánea. ¿Esto qué quiere decir? Que el lugar de pago va a ser en el lugar de la celebración del contrato. ¿Qué quiere decir? Si yo acudo de igual manera a una tienda departamental y requiero algún servicio, tal es el caso, por ejemplo, de alguna impresión de fotografía, o si yo requiero algún servicio en cuanto a sacar alguna fotocopia, en ese momento yo estoy realizando el pago por esa contraprestación recibida y no tendrán que acudir a mi domicilio para solicitarme el cumplimiento de la obligación. Por otro lado tenemos, en el caso de que si yo le solicito la prestación de un servicio profesional a una persona, puede señalarse que tendré que efectuar el pago en donde haya realizado esta gestión. Tal es el caso de un contador público. Si yo requiero a un contador público que realice el programa de mis declaraciones fiscales, en ese momento le estoy señalando que voy a adquirir con él una relación contractual y cuando me entregue, en este caso, los documentos, voy a pagarle esta contraprestación sin necesidad de que tenga que ir a el domicilio del deudor. Otra de las excepciones que tenemos es que en el caso de las partes que puedan convenir el que el pago se haga en un lugar distinto al que realmente corresponde. Esto quiere decir que de acuerdo a las modalidades en cuanto a las obligaciones hayan pactado que se efectúe la forma de las obligaciones en otro lugar distinto. Es decir, podemos señalar que los pagos se puedan realizar en alguna cuenta bancaria o que se tenga que acudir a las oficinas de al que me presta algún servicio o que pueda enviar a algún mensajero o que pueda acudir a algún lugar diferente para el cumplimiento de esta obligación. Ahora, en cuanto estamos hablando cómo se puede imputar este pago, es decir, cómo es que se tiene que llevar a cabo esta prestación, vamos a ver que hay diferentes formas en cuanto a esta forma de dar el cumplimiento de las obligaciones. Nos señala que en cuanto estamos hablando de obligaciones consistentes en dar una suma de dinero y por la otra parte existen diversas relaciones de obligaciones entre las partes, vamos a ver las siguientes formas en cómo se va a dar. En primer lugar nos va a señalar, cuando el deudor tiene diferentes obligaciones frente al mismo acreedor, puede indicar a cuál de ellas se va a referir el pago al momento de que se vaya efectuando. ¿Qué quiere decir con ello? Si una persona tiene diferentes deudas hacia una misma persona, va a indicarle hacia qué deuda va a ir dirigida ese pago, para que de ese momento se indique cuál va a ser la cantidad destinada para el cumplimiento de la obligación. En segundo término tenemos que si el deudor no hace esa aclaración o si no le manifiesta al acreedor a qué lugar va a ir destinado ese pago, se entenderá que el pago va a ser aquel que sea más oneroso, es decir, al más caro o, en su caso, entre las que ya estén vencidas. Si estamos hablando que existen diferentes obligaciones pactadas y varias de ellas ya fueron vencidas, el pago irá directamente a la que esté vencida, pero que sea la más onerosa, es decir, la más cara, para que se vaya dando el cumplimiento a estas obligaciones. Ahora, si estamos hablando, por otro lado, en si está en una igualdad de circunstancias, vamos a ver que se va a aplicar a la más antigua y por lo tanto va a ser a las que se encuentren dentro de la misma fecha. ¿Esto qué quiere decir? Ya sea dentro del mismo mes o dentro del mismo año, pero atendiendo un orden completamente cronológico para que se aplique de forma prorrateada estas cantidades y se pueda dar el cumplimiento de la obligación. Ahora,
Vamos a ver, por último, que si estos pagos se hayan realizado a una cuenta diferentes obligaciones con intereses, no se podrán imputar o no se podrán ir directamente los pagos al capital. Quiere decir que en el momento que yo haga el cumplimiento de las obligaciones y yo me haya retrasado, primero lo que voy a pagar serán los intereses o las penalidades correspondientes por la mora o por el cumplimiento de la obligación, y por último se tendrá por pagado el capital de la misma deuda. Aquí puede haber alguna excepción, es de que si las partes manifiestan y están de acuerdo de que puede ir en primer lugar al capital de manera de que no se eleve la deuda, se puede llevar a cabo siempre y cuando las partes estén de acuerdo de dar el cumplimiento de la obligación de esta manera. Ahora, cuando estamos hablando nosotros de un pago, nosotros podemos entender que de buena fe la persona que recibe este pago está accediendo a que la deuda haya sido reducida o en su caso se extinga esta obligación. Sin embargo, hay algunas ocasiones en que la misma legislación nos indica que se tiene que dar esta prueba de pago, sobre todo para defender los intereses de las personas y para defender este legítimo interés de acuerdo a los términos cómo se haya llevado a cabo esta relación contractual. ¿Cómo se tiene que indicar esta prueba para que se pueda efectuar el pago? En primer lugar, nos va a señalar que el tenedor, es decir, aquella persona que posea el dinero, es decir, el deudor, al momento de que si quiere darle u otorgarle el pago y el acreedor no le extiende el recibo correspondiente o no le extiende un documento correspondiente para que se compruebe que la deuda ha sido liquidada, puede en este caso el deudor retener el pago hasta que el acreedor no compruebe que ha sido liquidado esta obligación. Otra forma en cómo se puede llevar a cabo respecto a la prueba de el pago va a señalar que cuando hablamos de obligaciones que deben de cumplirse mediante pagos periódicos o pagos constantes, la constancia tiene que estar o se tiene que escribir en el último de los recibos o se tiene que dejar constancia el de pago en el último recibo, mientras que no se dé un comprobante original. ¿Esto qué quiere decir? Si una persona realiza una obligación que va a hacer a pagos, dentro del mismo recibo se puede señalar cuántas van a ser las mensualidades o los periodos en donde se va a liquidar esta deuda. Y se puede hacer la anotación de que en el último pago se le puede entregar o se le deberá entregar la forma de acreditar completamente la propiedad. Podemos hablar en un caso de alguna factura. Y al asentar que es el último pago, se va a indicar que tendrá que entregarle el documento que corresponda, la legítima propiedad del documento, para que se indique ya que ha sido completamente liquidado la mercancía, o en su caso podrá señalarse que al momento de tener físicamente el documento que acredite la propiedad de la mercancía, en ese momento se presumirá que ha sido completamente liquidada la obligación. Por otro lado, también tenemos que aquellas obligaciones que tengan créditos con intereses, si se acredita el pago completamente del capital, sin que se señale que han sido pagados los intereses, se presume también que ha sido completamente pagado todo el documento. ¿Cómo es ello? Si nosotros indicamos que existe una deuda por una cantidad determinada más los intereses y la persona señala que el capital ya ha sido liquidado, quiere decir que en ese momento también los accesorios fueron cubiertos y que por lo tanto ya no existe o se dio la extinción de esta obligación. ¿Qué pasa? Ejemplo tenemos en cuanto a lo que son los títulos de crédito. Si estamos nosotros o si nosotros tenemos un pagaré y el pagaré es por la cantidad de 10,000 pesos más un interés correspondiente, quiere decir que si la persona nos acepta
que vayamos haciendo estos pagos de manera prorrateada y nos acepta que fueron directamente pagados hacia el capital, quiere decir que los intereses ya fueron cubiertos. Y si en este caso el que tiene la titularidad del documento nos hace entrega del título de crédito, quiere decir que en ese momento ha sido saldada la deuda sin que se hayan pagado, en este caso, los intereses. Y por otro lado tenemos lo que es la entrega del título hecha al deudor, porque nos va a hacer presumir que el pago de la deuda ya queda completamente inscrita en el mismo documento, lo que es la legitimación e incorporación de lo que son los títulos de crédito. Como les había indicado, si un documento contiene la titularidad de alguna mercancía y yo poseo, en este caso, el documento original, quiere decir que yo ya soy el legítimo propietario del bien. ¿Por qué? Porque poseo el documento que describa jurídicamente esa titularidad. Ahora, hay algunos casos en cuanto es una modalidad para realizar el pago, que estamos hablando de lo que es una consignación. Una consignación nos va a indicar que es que si el acreedor se rehúsa a que sin justa causa o alguna causa justificada quiera recibir la prestación debida o que quiera dar el cumplimiento que se ha indicado en la obligación, o que no encuentren a la persona de manera directa o que la persona sea incapaz de recibir este pago, se puede optar por librar este pago a través de lo que es una consignación en pago, siempre y cuando esto se haga haciendo uso de los requisitos que la ley nos establece. Vamos a señalar un ejemplo. Vamos a indicar en un contrato de arrendamiento. ¿Qué pasa si una persona renta su casa por 12 meses, es decir, un año, a otra, pero una de las causas de la rescisión del contrato es que haga los pagos de manera puntual? Si la persona, en este caso el acreedor, o en este caso el arrendatario, no va a solicitar los pagos al domicilio del deudor, quiere decir que no está solicitando el pago. Pero ¿qué pasa si 3 meses consecutivos el acreedor o el arrendatario no acude a solicitar los pagos? Puede llegar un momento a decir que el deudor no ha cumplido conforme a las obligaciones pactadas. ¿Por qué? Porque no le ha pagado. Sin embargo, en este caso, el arrendador o lo que es el deudor puede indicar que no se presentó para su cobro. Sin embargo, no es una causa completamente justificada para no cumplir esta obligación. En este caso, lo que se puede realizar es un pago en consignación, el cual consiste en adquirir un billete de depósito a favor del acreedor para que pueda ser cobrable. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que la parte acreedora acuda con la persona a solicitarle la rescisión de contrato por incumplimiento en cuanto a los pagos de manera puntual, de manera oportuna, en este caso el deudor le va a indicar que ya existe una consignación en este pago, toda vez que sí depositó las rentas de manera puntual a través de un billete de depósito conforme a lo que la misma legislación establece, y en este caso el legislador o lo que es un juez tiene en su poder este billete para que pueda hacerlo cobrable. Y en este sentido vemos que la consignación en pago cubre estos requisitos de que una persona se rehúsa a recibir esta prestación o en su caso no se encuentra y que como consecuencia no tengo dónde localizarlo o no tengo dónde ubicarlo. Lo importante será que cumpla con la obligación, y esta obligación se va a cumplir mediante la consignación en pago. Ahora, existen algunos otros contratos, sobre todo si hablamos en una materia internacional, en donde señalamos que son monedas diferentes, y en cuanto a lo que es el cumplimiento de la obligación, se va a ver en cuanto a el efectivo o en cuanto al dinero en diferentes tipos de cambio o diferentes monedas. Por lo que aquí tenemos que ver
que el pago se puede realizar en moneda extranjera, o es decir, que en cuanto a lo que es el cumplimiento de la obligación, las partes van a señalar cuál va a ser la moneda en la que se va a dar el cumplimiento de la obligación. Sin embargo, si estamos hablando de contratos que son realizados dentro de la República Mexicana, tenemos que atender las disposiciones legales dentro de la República Mexicana y, por lo tanto, tenemos que observar cuál es aquello que nos va a ser benéfico y que no va a perjudicar a las partes en el caso de este cumplimiento de las obligaciones. ¿Cómo puede ser llevado a cabo esto? ¿Qué pasa si a través de una obligación que existe entre las partes acordamos pagar en una moneda de curso extranjero? ¿Y qué pasa que a partir de una devaluación económica la moneda queda dentro de una inestabilidad económica y pueda tener una disparidad bancaria? Nos veremos afectados en cuanto al cumplimiento de la obligación, sobre todo si el cambio a la otra moneda sí afecta a nuestro interés patrimonial. En este caso tenemos que regirnos conforme a lo que es las mismas disposiciones en cuanto la ley monetaria, y en este caso vamos a ver que las obligaciones de pago en moneda extranjera que sean contraídas, ya sea dentro de la República Mexicana o sean fuera de la República Mexicana, pero que deben de ser cumplidos dentro de ella, vamos a ver que se van a solventar entregando el equivalente a la moneda en curso legal o la moneda nacional, es decir, el equivalente respecto a como nos lo indique, en este caso, el Banco de México, conforme al tipo de cambio que se lleve o que se encuentre vigente en el lugar y la fecha en donde debe realizarse el pago. Sin embargo, cuando estamos hablando de este concepto, indicamos que respecto al lugar o en cuanto a la fecha pueda tener o pueda sufrir esta disparidad que nos afecte a nuestros intereses personales, por lo que tenemos que conducirnos a algunas cláusulas dentro del mismo contrato o dentro de la misma obligación donde no nos veamos afectados directamente en nuestro patrimonio. En este caso, nosotros podemos establecer lo que son las cláusulas de estabilización. ¿Qué pasa con estas cláusulas? Estas cláusulas van a tener una relación respecto a lo que es la depreciación que van a sufrir las obligaciones pecuniarias, es decir, los cambios que puedan sufrir las monedas o las diferentes monedas que hay en circulación para el cumplimiento de dichas obligaciones y que por lo tanto a través de estas cláusulas nosotros vamos a enmendar algunas situaciones que puedan ser completamente perjudiciales o puedan ser de un posible perjuicio o peligro en el momento en que se vayan a realizar y que por lo tanto van a consistir en que se realice un pago en una moneda que ya está siendo desvalorizada. Esto va a tener como consecuencia que exista una sustitución en cuanto a lo que es la deuda del dinero por otra deuda de valor. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no vamos a pagar realmente el dinero como se estableció, sino que vamos a pagar el valor de la mercancía. ¿Cómo podemos establecer esta cláusula de estabilización? Es de que nosotros vamos a señalar que en caso de fuerza mayor o caso fortuito o que se encuentre en alguna inestabilidad económica la moneda en curso legal, vamos a indicar que el pago se va a realizar respecto al curso legal, es decir, al equivalente de el día que se pactaron o el día que las partes contrataron. ¿Qué quiere decir ello? Que el tipo de cambio que se va a tomar en ese momento va a ser en el día que se realizó el contrato entre las partes y no el día que se va a dar el cumplimiento de la obligación. ¿Por qué? Porque en el caso de que yo adquiera la moneda en el que me comprometí, me va a perjudicar en mi patrimonio y por lo tanto puedo pagar en moneda nacional, pero va a ser al tipo de cambio cuando yo realicé este contrato que haya manifestado entre las partes. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a señalar que existe una cláusula de protección
contra la desvalorización monetaria. ¿Qué quiere decir? Nos estamos protegiendo monetariamente, estamos protegiendo nuestra moneda y por lo tanto le vamos a dar valor a la mercancía, pero aquí vamos a dejar a un lado lo que son las cantidades en dinero. Ahora, por otro lado, vamos a ver que si yo ya estoy dando cumplimiento de esta obligación, independientemente de la moneda, puede haber en algún momento en que yo no pueda dar el cumplimiento de la obligación en un aspecto completamente monetario, es decir, conforme lo hayamos pactado en el acuerdo de voluntades, que comúnmente nosotros vemos que el pago se hace en efectivo o lo hacemos en la moneda de curso legal. Cuando hablamos en esta forma de lo que es el pago, vamos a hablar de una dación en pago. Y esta dación de pago va a consistir cuando el deudor, siempre y cuando el acreedor esté de acuerdo, siempre y cuando el acreedor manifieste su conformidad para que pueda transmitir a el acreedor la titularidad de un bien, siempre que se va a dar conforme a lo que es un pago de una obligación, y que por lo tanto el objeto es distinto a la que se está llevando. ¿Cómo es ello? Si las partes acordaron en adquirir alguna mercancía respecto a alguna contraprestación, es decir, respecto a algún pago, y esta se fue dando a crédito o esta se tuvo que ir dando en pagos mensuales y por alguna causa estos pagos no pudieron efectuarse y se quiere dar el cumplimiento de la obligación, se puede optar por dar el cumplimiento a través de lo que es una dación en pago. ¿Qué quiere decir? Que el deudor puede pagar esta obligación a través de diferentes mercancías o con una mercancía diferente a la que realmente habían pactado. ¿Por qué? Porque no se va a pagar mediante efectivo, sino que se va a pagar mediante otra obligación. Y por lo tanto, para que esta dación tenga efecto, se tiene que ser mediante el consentimiento del acreedor. ¿Por qué? Porque el acreedor es el que va a recibir este objeto de acuerdo para pagar esta prestación debida. Por lo tanto, podemos ver que la dación en pago va a extinguir la obligación pactada entre las partes de pleno derecho. Pero, sin embargo, puede haber alguna característica o se puede dar en ocasiones lo que es que el objeto pueda perderse. Es decir, que en este caso, si se va a dar el cumplimiento de la obligación a través de una dación en pago, el deudor se va a hacer completamente obligado a lo que es la evicción. ¿Y qué va a hacer en el caso de lo que es la evicción? Es de que en caso de que por alguna circunstancia se pierda este objeto, el deudor queda obligado a subsanar o a restituir este objeto. ¿Por qué? Porque puede ser que realmente no era el propietario y pueda tener problemas consecutivamente. Entonces, en este caso, el deudor se va a hacer también obligado de las mercancías o dos productos con las que hizo esta dación en pago. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando las partes ya hicieron completamente este pago? ¿Qué pasa cuando las partes ya dieron cumplimiento a esta obligación? Se tendrá por entendido que existe un cumplimiento total. Sin embargo, también podemos ver que se da alguna característica con lo que es el incumplimiento de la obligación. Y por lo tanto, vamos a ver que en cuanto a lo que es el incumplimiento de la obligación, es porque se dan algunas características en donde se dan o no puedan darse el cumplimiento de la obligación por algún impedimento que existe en un momento determinado, y ya sea porque pueden darse por causas ajenas al deudor o porque dentro de las mismas obligaciones no se están cumpliendo conforme a lo acordado o porque simplemente no es factible llevar a hacer o realizar esta obligación. Y por lo tanto, vemos que en cuanto a lo que es el cumplimiento de la obligación, no siempre puede ser imputable al deudor. Es decir, que no siempre el deudor puede tener esa culpa de que la obligación pueda darse completamente o pueda cumplirse de acuerdo a la manifestación de las voluntades, de acuerdo a cómo se haya pactado en algún contrato.
Y por lo tanto, vamos a ver que si algunas de las cosas que no se puedan cumplirse, se van a señalar que esas causas que son imputables completamente al deudor, vamos a tener que efectuar esa ejecución forzosa, vamos a tener que solicitar que a través de ese incumplimiento de las obligaciones, a través del incumplimiento de lo que las partes señalaron o establecieron en un contrato, se va a solicitar que también se cumplan o se paguen lo que son los daños y perjuicios. ¿Por qué lo señalamos de esta manera? Porque independientemente de que se está señalando de que no cumplió conforme a las obligaciones pactadas, porque es imputable directamente al deudor, le está causando una afectación económica y que por lo tanto o en consecuencia tendrá que pagar estos daños y perjuicios. Y por lo tanto, cuando sean obligaciones que sean factibles de cumplirse y por lo tanto se da el cumplimiento a través de lo que es la ejecución forzosa, puede solicitarse a través de las vías judiciales de que tenga que restituirse y pagar de igual manera lo que son los daños y perjuicios. Ahora, dentro de todo ello, vamos a indicar que hay causas imputables al deudor y que hay causas inimputables al deudor. ¿Qué quiere decir ello? Que es cuando un deudor por sí mismo no quiera dar cumplimiento a dicha obligación, y en otra es que por causas ajenas a él no se pueda dar cumplimiento. Y estábamos señalando ahí es cómo se puede ejercer esta manera coercitiva de que dé cumplimiento a sus obligaciones, o que en su caso únicamente se pueda solicitar el pago de daños y perjuicios por este incumplimiento de lo que son las obligaciones. Y por lo tanto, aquí vamos a ver que hay cuestiones o hay situaciones que están siendo imprevistas o inevitables para el cumplimiento de dichas obligaciones o dichas características que se establecen en el contrato, y por lo tanto tienen que ver en cuanto a lo que es el cumplimiento de la obligación. Y por lo tanto aquí vamos a ver que existe lo que es el caso fortuito o los casos de fuerza mayor. Si hablamos nosotros de lo que es el caso fortuito, va a ser cuando un suceso va a ocurrir inesperadamente. Y si hablamos nosotros de fuerza mayor, es cuando un poder físico o jurídico es exterior e irresistible. Es decir, ambos producen consecuencias, ambos son imprevistos, pero estamos señalando que uno de ellos es por causa de la naturaleza y otro de ellos es causado por que el hombre así lo realizó, por un hecho que el hombre haya realizado. Entonces vemos esta diferencia en cuanto a lo que es el caso fortuito y la fuerza mayor. Y aquí una de las características que van a tener entre sí es que en ambos van a ser totalmente ajenas a lo que es la voluntad. Realmente no se había manifestado o realmente no se da esa manifestación de que el hombre quiera realizarlos, de que una persona quiera cometer esos actos o esos hechos. ¿Por qué? Porque se está dando que son imprevistos y por lo tanto van a estar fuera de su control. Otro de los aspectos que tienen como características ellos es que tiene que haber esta relación de causalidad entre lo que son estos eventos o hechos y por lo tanto va a existir esta imposibilidad para que se dé el cumplimiento de la obligación. ¿Qué quiere decir todo ello? Que si nosotros vemos que a partir de que se dé un suceso o que se dé un hecho, sea que no se dé o que no se realice una obligación determinada, vamos a ver que puede ser un caso fortuito o en su momento una causa de fuerza mayor. Un ejemplo de ello es qué pasa si se dan los incendios, qué pasa a través de una inundación, qué pasa a través de un terremoto, qué pasa si no se dieron o no se llevaron a cabo los procedimientos o los procesos para realizar alguna materia prima. Estaremos hablando que son casos fortuitos. En el caso de un contrato de compraventa de esperanza por frutos o semillas, estaremos señalando que aquí podrá ser una causa inimputable hacia el deudor el cumplir esta obligación. Cuando si se señala que durante el periodo de
que es la próxima siembra, me van a vender a mí toda la cosecha. Y si en ese periodo que se está dando la siembra existe un huracán o si se da alguna inundación y por causa de ello la siembra o la cosecha no se da, estamos señalando que en este caso el deudor no está haciendo directamente su culpa el no cumplir con esa obligación. Estamos hablando que existe un caso fortuito por el cual no se llevó a cabo el cumplimiento de dicha obligación. ¿Por qué? Porque realmente no estaba dentro del contrato de que iba a existir quizá alguna inundación, de que iba a existir algún huracán o que iba a haber alguna sequía y que por lo tanto iba a tener como consecuencia. No depende directamente en este caso del deudor que se pueda realizar este cumplimiento de la obligación. Ahora, dentro de ello, si hablamos de lo que es el caso fortuito y la fuerza mayor, estamos hablando directamente de lo que es la culpa y el dolo. Es decir, cómo es de que una conducta pueda afectar directamente el cumplimiento de la obligación. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones pudimos haber previsto alguna situación determinada. Pero en el caso de que si yo no lo, si pude haberlo prevenido, si pude haber prevenido alguna situación y yo no actué, estaremos hablando ya directamente de una culpa o un dolo. ¿Qué pasa si estamos hablando de que no se, en el caso del contrato de compraventa de esperanza, qué pasa si estamos hablando de alguna sequía? Pero si pudo haberse prevenido a través de algún almacenamiento de agua y que posteriormente se dieran los riegos o haber podido señalar cómo podíamos prevenir este suceso, vamos a ver si realmente es un caso fortuito o es una fuerza mayor de la que estamos hablando, si es directamente proporcional a lo que hablamos de una culpa o un dolo, porque aunque no se haya realizado directamente por el actuar de una persona, sí tiene efectos o sí tiene consecuencias frente a terceros. En este caso vamos a hablar en primer término de lo que es la culpa. La culpa va a ser aquella conducta que tiene una persona para actuar de manera imprudente o ya sea de manera negligente, pero que sin la voluntad de dañar o de impedir el cumplimiento de la obligación. ¿Qué quiere decir todo ello? Aquí realmente va a existir alguna actuación, va a existir que se vaya a actuar de una manera negligente, que se vaya a realizar alguna actividad, que vaya a existir algún acto por medio de una persona, pero aquí va a indicar que no existió directamente esa voluntad. Es decir, nada más actuó de manera quizá inconsciente, pero sin embargo tuvo consecuencias hacia los demás, es decir, afectó a terceras personas. Mientras que si hablamos de lo que es el dolo, si hablamos bajo un concepto completamente jurídico, va a ser en donde una persona que tiene diversas manifestaciones y que es decir, que pueden señalarse dentro de los vicios de la voluntad, va a causar el impedimento de la obligación o que se dé un elemento ilícito en esa obligación. ¿Qué quiere decir en todo ello? Que la persona realmente conocía que existía algún vicio en el consentimiento o existía algún vicio en esa obligación y sin embargo, al conocer ese vicio del consentimiento, sin embargo, al conocer que existían hacía falta algún requisito dentro de esa obligación, aún así decidió llevarlo a cabo con su pleno consentimiento, con su plena voluntad. Estamos hablando que está actuando dolosamente, porque aquí no está actuando de una manera inconsciente, aquí manifiesta completamente lo que es su voluntad y por lo tanto estamos señalando que puede ser imposible el cumplimiento de esta obligación. ¿Por qué? Porque a través de este actuar completamente consciente hace posible que una obligación ya determinada no se pueda llevar a cabo. Ahora, dentro de ello estamos señalando que va a existir un retraso en este cumplimiento de la obligación. ¿Por qué? Porque si las partes realizan este incumplimiento,
puede ser de que no se lleve a cabo de una manera directa o que exista un retraso. ¿Cómo se puede llevar a cabo el retraso en este cumplimiento de las obligaciones? Vamos a señalar que es cuando no se lleve a cabo en tiempo o no se lleve a cabo con las formalidades que ya se habían establecido y que por lo tanto, como se está llevando a cabo esta imposibilidad de ejercer esta obligación, la finalidad al final va a ser el cumplimiento de dicha. Y por lo tanto, se tiene que esperar que se cumpla alguna condición o en su caso hay que esperar que la persona quiera cumplir esta obligación para que se pueda disponer de los saberes o que se pueda realizar conforme a lo establecido en el mismo contrato. Y por lo tanto, tiene una culpa directamente incluida por no prevenir o por no hacer uso completamente de todas aquellas cosas que podían hacer efectivas para su realización y por lo tanto estamos hablando en este caso de un retraso. ¿Por qué? Porque si no se lleva a cabo una condición ya pactada o porque si no se celebran a cabo alguna de las modalidades respecto a la obligación, esto puede implicar algún retraso o en su momento hablar hasta de un incumplimiento. En este caso, ¿qué va a pasar? Hablamos de solicitar en un primer lugar el pago de un daño en perjuicio o por otro lado que se dé una mora, es decir, que no esté siendo puntual en cuanto a lo que es el cumplimiento de las obligaciones y en un momento indicar que tiene una cláusula de penalización y cuando hablamos de esta cláusula de penalización es ejercitar otro derecho en esa misma obligación, es decir, podemos cobrar o podemos señalarle que tenga que hacer un pago extra por incurrir en una mora de acuerdo a las obligaciones. Tal es el caso, por ejemplo, de los títulos de crédito. En los títulos de crédito se puede señalar que en caso de que el título de crédito no se pague en el día establecido, se tendrá que pagar un interés por mora, es decir, se tendrá que pagar un interés por los días que esté teniendo en retraso. Entonces indicamos que ahí es una cláusula de penalización. Ahora, dentro de ella tenemos que indicar que tiene que tener 3 elementos para que se dé esta mora del deudor. En primer lugar, lo que es la exigibilidad y por lo tanto, en cuanto a lo que es la exigibilidad, nos indica que el deudor no puede estar en mora mientras la obligación no sea exigible tanto en el tiempo como en el lugar. ¿Qué pasa en este caso? Cuando si el deudor tiene toda la disposición de pagar, pero no le ha sido cobrado, en este caso la obligación, ya sea por tiempo o por lugar, no se podrá indicar en este caso de que se le va a cobrar una penalización. En otro lugar, en cuanto a lo que son los elementos, tenemos lo que es el requerimiento. Y el requerimiento, que también es denominado interpelación, se va a tratar cuando la obligación va a ser de dar y por lo tanto no se ha fijado un plazo determinado y por lo tanto va a consistir en requerir de manera judicial o de manera extrajudicial, ya sea ante un notario o ante un actuario y que tenga que ser ya sea mediante testigos el cumplimiento de esta obligación y por lo tanto se va a tener que hacer cobrable para el cumplimiento de esta obligación y aquí va a ser lo que hace las funciones de lo que es la interpelación. ¿Qué quiere decir ello? Que se tiene que hacer el cobro en primer lugar de esta obligación y que en caso de que no se quiera cubrir, no se quiera pagar, ya se hizo el cobro y se le está señalando, se le está invitando a pagar de manera directa, yo tendré que acudir con alguna instancia o con alguna persona que tenga esta fe para requerir este cumplimiento de la obligación. Y por otro aspecto vamos a tener lo que es la culpabilidad y en cuanto a lo que es la culpabilidad va a surgir este incumplimiento en el caso de que se dé el retraso por causas que sean de manera directas imputables al deudor, es decir, cuando realmente el deudor
por sí mismo no quiera pagar, porque realmente él señale que no quiera pagar esta obligación. En este caso se está señalando que son aplicables completamente las cláusulas de penalización. Ahora, dentro de ello, en este incumplimiento, lo que es la mora, va a tener efectos respecto a la aplicación de determinadas cláusulas. En primer lugar, se va a señalar lo que es la traslación de los riesgos. ¿Esto qué quiere decir? Desde el momento en que el deudor cause mora, no puede invocar lo que es el caso fortuito o lo que es la fuerza mayor para excusar el cumplimiento de la obligación. ¿Qué quiere decir? Si con anterioridad no señala que existe el caso fortuito o la fuerza mayor, no puede invocarla posteriormente que entre en mora. Ahora, por otro lado, también nos va a señalar que independientemente que el acreedor logre que se ejecute forzadamente el cumplimiento de esta obligación, se va a exigir lo que es el cumplimiento de los daños y perjuicios por haber pagado esta obligación de manera impuntual. Ahora, dentro de ello nos va a señalar que el cumplimiento de esta obligación puede ser también por causas imputables al acreedor. Y cuando estamos hablando de estas causas imputables al acreedor es porque se rehúsa a tener acceso a lo que es el pago y por lo tanto tenemos que tener presentes que pueden estar factores como lo que son que la obligación no sea exigible, que haya un ofrecimiento formal en cuanto a lo que es el pago o que el acreedor se niegue a recibir el pago sin causa justificada. ¿Esto cómo se da? Cuando habíamos señalado que realmente el que tiene que recibir ese dinero, lo que es el acreedor, no quiera recibir el pago y que por lo tanto esto sea como consecuencia que no se dé puntualmente el cumplimiento de la obligación y que habíamos señalado que, por lo tanto, aquí el deudor no es imputable esa obligación de recaer en mora. Muchas ocasiones lo que hace en este acreedor es no acudir de manera puntual a exigir el cumplimiento de la obligación o no acudir al domicilio del deudor para que pague, y si acude una semana posterior ya le hace exigible el cumplimiento de las obligaciones moratorias o en este caso el cumplimiento de algún interés. En este caso no serán pagaderos toda vez que el que incurrió en mora es el acreedor y no el deudor. Ahora, ¿cuáles son los efectos que tiene este pago o este incumplimiento en cuanto a lo que es el acreedor? Primero, lo que es el ofrecimiento del pago y consignación. ¿Qué pasa con ello? Con este propósito que existe estos efectos es de que se exista la liberación del pago y que por lo tanto exista esta resistencia a lo que es el acreedor de recibir el pago. ¿Cómo se da ello? Que si yo deposito el dinero a una institución, o en este caso ante un juzgado a través de un billete de depósito, yo ya estoy pagando de manera oportuna, de manera puntual. Otro de los aspectos en cuanto a lo que son los efectos por la mora del acreedor es la transferencia de riesgos, y esto va a señalar que cuando el deudor va o ha hecho todos los ofrecimientos de manera oportunos o de manera puntual en cuanto a lo que es el pago, es decir, que ya se terminaron todos los riesgos aplicables para él y por lo tanto, si ya se rehusó el acreedor a recibir el pago, desde ese momento el que se hace responsable será el acreedor. Y por otro lado tenemos lo que son la asunción de gastos. En cuanto a lo que es la asunción de gastos, es que a partir de que el momento que cause mora el acreedor, va a tener como obligación cubrir todos los gastos que se den por conservación de la cosa. Es decir, si por producto o como consecuencia de la misma obligación estamos hablando de una mercancía y ésta se tenga que depositar en algún almacén general de depósito o en algún lugar que se tenga que destinar para su custodia, a partir de que el acreedor cause mora, todos los gastos tendrán que ser liquidados por el acreedor.
Ahora, ello implica lo que es la responsabilidad civil, y si hablamos de una responsabilidad civil es de que se está obrando de manera ilícita en cuanto a lo que es el cumplimiento de algo que esté establecido en ley o que algo que sea en contra de las buenas costumbres. Por lo tanto, aquel que haya sido inmiscuido en lo que es la aplicación de una responsabilidad civil tendrá que ser obligado a reparar lo que son los daños y perjuicios respecto a las obligaciones que pactaron. Por lo tanto, vamos a hablar que esta necesidad de hacer la reparación en cuanto a lo que son los daños y perjuicios va a ser respecto a lo que son los hechos ilícitos y en cuanto a lo que son la creación de un riesgo creado. ¿Por qué? Porque estamos señalando que de acuerdo a la misma naturaleza de lo que es la obligación y como no es posible que las cosas se regresen al estado que se encontraban, se va a tener que hacer el pago de una indemnización que consiste en lo que es una reparación de daños y perjuicios, pero la característica es que se tenga que hacer una previa valoración o se tenga que hacer un avalúo respecto a las mercancías o respecto al objeto de lo que es la misma obligación. Y por lo tanto, en este caso, la reparación va a consistir respecto a que lo que el ofendido señale como quiera que sea restituido esta reparación. Vamos a ver que cuando este daño sea procedente de una moratoria o de un retraso, puede ser que sea en cuanto a lo que son los daños y perjuicios, es decir, esta indemnización va a ser en un aspecto completamente monetario, por aspectos de mora o por aspectos de tiempo. Pero si esta indemnización se presenta constantemente o se presenta con mucha frecuencia, va a ser motivo completamente de lo que es una responsabilidad de manera contractual y por lo tanto el cumplimiento de las obligaciones va a ser bilateral y se tendrá que señalar también en ese momento la indemnización de manera pecuniaria. Y por otro lado también tenemos lo que son los daños económicos. En cuanto a lo que son los daños económicos, van a ser todas aquellas pérdidas o menoscabos que estén sufriendo directamente en un patrimonio de lo que es la persona y por lo tanto tienen que ser indemnizadas en su integridad o tienen que ser reparadas totalmente. Esto como consecuencia de la afectación que tiene este patrimonio. Y la consecuencia es de que se tiene que también hacer pagadero. Otro de los daños que puedan ser efectivos son los daños en cuanto a lo que es la integridad física y por lo tanto es todo aquello que las personas van a sufrir en lo que es su integridad corporal por concepto de alguna justa y proporcionada reparación, es decir, cuando se ven afectados a algún aspecto personal, es decir, en su salud, en algún órgano corporal o algún sentido dentro del mismo cuerpo humano. Ahora, esto puede traer como consecuencia la aplicación de lo que es un daño moral. Si estamos hablando de lo que es un daño moral, va a ser por concepto de alguna comisión, es decir, que se realice o que se omita la realización de un hecho en concreto o de alguna actividad en concreto por que así lo requiere la actividad que se está realizando y por lo tanto el responsable de la obligación tiene que reparar este daño que se haya efectuado por medio de una indemnización y esta indemnización tiene que ser en dinero, pero esto va a ser con independencia de un daño material que se haya causado. ¿Esto qué quiere decir? Como estamos hablando de que se haya omitido o que se haya realizado alguna actividad determinada y se ve afectado en cuanto a un daño de manera moral, va a ser restituido, en este caso únicamente a valor pecuniario, a valor económico, por no tener de esa manera una evaluación. No se puede evaluar algo de manera moral. Y por último, vamos a ver que toda esta evaluación o para determinar cuánto es lo que se tiene que pagar por concepto de este daño o perjuicio, lo va a tener que determinar un juez analizando la proporción del daño causado
también va a tener que analizarlo de acuerdo a las situaciones económicas que tenga el responsable, también va a tener que tomarlo respecto a las situaciones económicas, morales o responsabilidades que tenga la víctima para que se pueda adecuar en un momento indicado y poder hacer exigible el cumplimiento de una obligación, además de hacer exigible que se tengan que pagar los daños y perjuicios ocasionados por el cumplimiento de la misma. Es decir, que si no se dieron en el momento indicado las modalidades del contrato, si no se cumplieron estas, el juez tendrá que tomar estos razonamientos para hacer el pago debido hacia las personas que fueron lesionadas, ya sea de una manera económica, de una manera moral o una manera corporal, para que sean reintegradas de manera pecuniaria en cuanto a lo que son las obligaciones. Entonces, con esto vamos a dar por terminado lo que es la sesión del día de hoy. Espero que sigan con sus tareas y que sigan teniendo esta comunicación a través de la línea. Muchas gracias.